Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: he aquí te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:44 al 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, del Consolador, del Espíritu de verdad, de la unción que enseña, recuerda, da testimonio, guía a toda la verdad y no habla por su propia cuenta. San Juan 14:26, 15:26 y 16:13. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree en el evangelio y se bautiza se salva, mas el que no cree se condena. Marcos 16:15. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os han sido anunciadas por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Pero la gracia de Dios
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y por su gracia no ha sido en vano. Pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Muerte, sepultura y resurrección es el evangelio de vuestra salvación. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Primera de Corintios 9, 16. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio el poder de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anunciare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 6 al 10. Y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado se salva. ¿Por qué? Porque en el bautismo es donde recibimos el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 2:36 al 42. En el bautismo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14. Y circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Colosenses 2:11. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Un cuerpo, una iglesia, un reino. Cristo es la cabeza del cuerpo que es el reino de Cristo. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 4 al 6. Y un solo evangelio. Y si alguien trae un evangelio diferente, sea anatema. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con paciencia corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les permita que se arrepientan y conozcan la verdad, para que sean librados del lazo del diablo en el cual se encuentran cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Si te has extraviado de la verdad, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Segunda epístola de San Juan 9, 10 y 11. Está fácil. Si te has extraviado de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, confiesa tu pecado, Jesús es fiel y justo, te perdona, te limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y da frutos dignos de arrepentimiento, perseverando en la fe. Los judíos se maravillaban de Jesús, diciendo, ¿cómo sabe letra este sin haber estudiado en una escuela, colegio, universidad, instituto bíblico, sin ser licenciado, doctor, magíster en Biblia, sin ser psicólogo cristiano? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si es que la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:15 al 18. No necesitamos algo extra. La palabra escrita en las Sagradas Escrituras de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor y Dios Jesucristo, es suficiente. Tenemos la palabra profética más segura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La suma de tu palabra, Señor, es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 160. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como piedra y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor, con ósculo de paz. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14.